En este segmento hablaremos de identidad, esencia y estilo, para ayudarte a crear un ambiente que realmente te represente. Soy Yolanda Peñalosa, grapho designer, diseñadora de interiores, grafóloga y creadora de espacios con identidad. Comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Espacios con Identidad. Recuerda, soy tu amiga grapho designer y estoy aquí para ayudarte a descubrir cuál es el potencial de tus espacios y cómo sacarles el máximo provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes platicando sobre estos temas de decoración, grafología y muchos otros que han estado como preguntando. Hoy tenemos justo una pregunta que se me hace importante resolver. Vamos a estar hablando de qué tan enferma está tu letra, o mejor dicho, grafopatología. En esencia es porque una persona me preguntó respecto a una escritura en la que se veían bastante modificaciones, como mucha presión, en algunos era un poquito más angulosa, había muchos espacios vacíos, muchos puntos en los que básicamente tenemos que estar observando porque a fin de cuentas se debe de analizar el texto por completo. No, ninguna información es de forma aislada la que se debe considerar o dar como conclusión. Pero en esencia es, en este caso específico, que la escritura era de una persona mayor. Entonces, obviamente, mientras estás haciendo el análisis, por lo general no tienes esa información de qué edad tiene la persona. En realidad, la letra te da la información tal cual. Identifica si es una escritura de una persona menor de 12 años, o una persona mayor que ya tiene una deficiencia en cierta forma en la que ya no está reflejando esa presión, esa perfección en cierta manera de escritura. Y justo aquí es donde es importante incluso no solo ver la hoja o no solo ver, antes de hacer como una conclusión, hay elementos que sí se tienen que estar tomando en cuenta. En esta ocasión solamente vamos a hablar justo de letra. No voy a meter temas ni de color, ni de decoración, ni de sugerencias, ni de cómo encontramos esta esencia para poder transmitirla y los colores que generalmente hablamos. Vamos a hablar de cuánto puede estar viciada hasta cierta forma la escritura. ¿Te ha pasado que en algún momento necesitas escribir un apunte? Lo haces de forma rápida. A lo mejor la hoja, el papelito que encontraste y lo escribes sobre tu mano en un papel. Seguramente notas que el rasgo es distinto. A lo mejor te quedó chueco, lo escribiste en cierta inclinación, la hoja se te rompió. Son muchos factores que van surgiendo. O estás escribiendo sobre la espalda de alguien, fue deprisa, tenías que firmar algún documento. Incluso a mí me pasó tener que firmar unos documentos cuando estaba lloviendo, el folder todo chueco y todo. Por como es de buena fe, no hay ningún problema. Se firma, están las partes consensuadas, no hay ningún conflicto porque tú estás reconociendo la firma y sabes que no va a haber ningún conflicto de reconocimiento, que ahí ya estaríamos hablando de grafoscopía. Pero ¿te ha pasado que tienes que escribir, como te digo, en un documento todo chueco, apoyándote a lo mejor en el cofre de un carro, en la pared, o sea, muchas posturas que van generando que la presión no sea la misma, que el tamaño, que incluso la forma en la que habitualmente lo haces, no te va a quedar igual. Y esos son uno de los factores que tenemos que estar considerando. En este caso, sobre todo, porque la escritura en precisión de este ejemplo es que estaba muy fragmentada. Esa fragmentación te la describo.
Imagina que quieres hacer una M. Esa M inicias con el primer, que le llamamos monte, inicias el palote, que es de forma vertical, de arriba hacia abajo, lo inicias y ese sale perfecto. El primer monte se quiebra, no tiene continuidad con el segundo, hay cierta separación y haces ese segundo monte pero quebrado. Podrías ver de cierta forma que es el mismo trazo. Incluso de alguna manera tu cerebro lo conecta y dice es una M. Ese rasgo es de una M, sí lo identifica. Pero tiene esa fragmentación. Se da en la M, en la N, en la D, todas estas que tienen una escritura continua es donde más se reflejan. Y este tipo de escritura generalmente nos marca cierta depresión, cierta tristeza, pero sobre todo en personas hipersensibles, que de ahí viene derivado la tristeza y la depresión. Cuando es tan constante en la escritura, también podríamos estar pensando que hay cierto problema visual, como de miopía. Entonces, por eso le llamamos letras enfermas o enfermedad de las letras, porque a fin de cuentas, de alguna manera, es una forma precoz de que podamos identificar una dolencia. Entonces, en todos los escritos que me han entregado, ahí también les pongo parte de la descripción de la grafopatología, porque es como una alerta de, yo sé que yo no soy médico, no doy ningún diagnóstico ni nada, pero tu escritura me está marcando esto. Entonces hay que poner atención, a veces son dolencias de cabeza, a veces son dolencias en pecho, en tórax, en estómago, en piernas, y todo eso sale en tu letra. Entonces, te va marcando y te va indicando esto de las dolencias, pero principalmente nos marca mucho lo que en algún momento ya habíamos hablado, Alzheimer, Parkinson, algunos problemas cardiovasculares, que esto también incluso lo podemos identificar como asma, en el tema de cuando son respiratorios y hay ese vaivén de escritura, cuando hay poca presión, también es parte de lo que lo vamos identificando, y el aparato digestivo. Ahí lo marcamos mucho como unas masitas. Imagina nuevamente en tu texto, te ha pasado ver que tu escritura tiene como si tuviera una manchita extra de la tinta de la pluma. A veces pasa porque viene un excedente de tinta. Pero cuando en esa escritura es tan constante, sí necesitas poner atención para saber en qué nivel está, en el intelectual, en el emocional o en el instintivo. Y a partir de ahí ya puedes estar viendo prácticamente en qué área son las dolencias que nos está marcando. Ese tipo de masitas inconscientemente las vamos reflejando y las vamos haciendo en muchas de las letras. Generalmente se da mucho en la letra A minúscula, en las M's, porque a fin de cuentas sí es un mismo trazo en cómo lo hacemos o lo trazamos, pero tiene ciertas pausas. Depende igual, velocidad. Acuérdense de las reglas básicas que ya hemos hablado. Esa velocidad también te va marcando distintos rangos. Hay gente que la M la hace, sin montes, ¿no? Ahí vemos la letra de los médicos, en su mayoría la hace muy continua, que le llamamos filiforme, pero este tipo de rasgos nos van indicando esos padecimientos que podríamos estar identificando. En muchas ocasiones, y justo vuelvo a hablar de este mismo ejemplo, al ser una persona mayor, prácticamente es normal, porque nuestra escritura va teniendo modificaciones toda la vida. No firmas de la misma manera en tu credencial de lector a como firmas ya cuando tienes 25 años y mucho menos a los 80. Cambia la velocidad, cambia la presión, cambia la inclinación y por supuesto en este caso las torsiones son un poquito más enfatizadas y se da esto de la fragmentación que marcamos. Recuerda la M fragmentada. Lo de las torsiones, que justo igual se daba mucho en esta escritura, aparte daba espacios muy amplios.
En una hoja tamaño carta, ese escrito estaba conformado por 12 renglones y esos 12 renglones estaban ocupando toda la hoja. Entonces estamos hablando de unos cambios bastante amplios en cuanto a la escritura por el tamaño, por la espaciación. Las mayúsculas las hacía del mismo tamaño que una minúscula. Entonces vuelvo a lo mismo, se debe de considerar toda la información en conjunto. Y hablando del tema de las torsiones, imagina que trazas una L y se ve como viborita, que tiene ahí como cierto temblor. Ahí es donde podemos ver temas respiratorios, que en ocasiones, por lo mismo de que te hace falta aire, hay cierto temblor. O temas de Parkinson, ya no tienes la misma capacidad motriz como para rasgos finos. Pero volvemos a la circunstancia de lo que hablábamos, de en qué condiciones se hizo ese escrito. Y parte de la confusión de la persona que me pregunta es, ¿lo hizo de rápido? Pero me llamó mucho la atención que todas las letras estaban separadas y me llamó mucho la atención que todas las letras estaban, lo que decíamos, le llamamos fragmentada, pero ella lo describió como inconclusas, que esa es otra parte. Cuando ya son inconclusas, estamos hablando de esto de que sabes que en el siguiente trazo tiene una continuidad, le llamamos como trazos suspendidos. Y en este tipo es de que el movimiento te queda como inhibido, como que le ibas a terminar ahí, a lo mejor el palote de la D la ibas a concluir, pero lo dejaste arriba. O en la Q hiciste solamente la bolita, pero la Q se quedó corta. Todo ese tipo de cosas nos van dando ahí como significados, principalmente de problemas respiratorios, porque cuando ya no tienes la energía y sobre todo el aire suficiente, es cuando como que dejas mochas las letras. Así que son estos muchos de los factores que sí nos van indicando la enfermedad de la letra. Y como te repito, normalmente yo lo pongo como un rasgo, o sea, insisto, no soy médico ni puedo dar un diagnóstico, pero sí como uno de los puntos que hay que considerar, como lo pongo como foco rojo, de, ¿sabes qué? A lo mejor tú has estado, aquí me marca que has estado teniendo muchos dolores de cabeza, puede ser por estrés, también en la letra nos marca el estrés, o dolores estomacales, o en algún momento nos ha marcado dolores de pies. Y ya cuando están leyendo las personas todo lo que es la descripción, sí comentan pues ya otro tipo de temas que a fin de cuentas pues ya son más personales y que es difícil que nosotros los podamos saber, que precisamente, recuerdan que en algún momento les he dicho, parte de lo que siempre pido es que jamás de los jamases me escriban en la hoja un tema personal, precisamente para que no crean que estoy aleccionada con ese tema. Porque imagínate, tú me cuentas que tienes un problema con familia, con trabajo o con el amor de tu vida y yo te pongo, es que tienes depresión. O sea, en algún momento pueden decir o pueden pensar que estoy tomando ese texto como información para dar una conclusión. Entonces, cuando a fin de cuentas me estás contando, no sé, una canción o algún recorrido, cualquier aventura, lo que sea, es menos probable que pueda estar dando una conclusión porque a fin de cuentas no sé nada de ti. Y este tema de lo de las enfermedades, pues mucho menos, porque tampoco somos de estarnos contando a diestra y siniestra, es que yo sufro de artritis o sufro del estómago, o sea, son cositas que de inicio pues no, jamás los voy a saber en una entrevista. ¿Vale? Lo que son el tema de lo que le llamamos el envejecimiento gráfico. En esencia, esta parte es como muy dada a, incluso suena fuerte,
pero como ejemplo tenemos una escritura de Steve Jobs. En algún momento de escritura en la que estábamos haciendo las prácticas en clases de grafología, nos mostraron la firma de uno de los últimos cheques que hizo Steve Jobs, en donde en esa escritura había un rasgo, bueno, dos veces se repetía el mismo rasgo en la misma firma, que era como una mordida. Imagínate la mordida de una manzana, la mordida de un tiburón. Le llamaban la mordida, tú imagínate de lo que quieras. Pero tenía ese zigzagueo que lo hacía como de forma inconsciente. A fin de cuentas, justo esto que le llamamos mordida de tiburón, nos refleja posibilidades de cáncer. Entonces, qué curioso que en el caso de él sí tuvo ese tipo de padecimiento y en sus últimas firmas estuviera reflejando eso. Así que yo no pasaría por alto este tipo de información cuando te lo entrega un grafólogo. Considéralo como puntos de alerta, como punto preventivo, con la finalidad de que básicamente puedas estar previniendo algunos padecimientos. Porque a fin de cuentas, todo lo que escribes nos refleja. O sea, ¿te habías imaginado que la escritura nos pudiera decir qué padecimiento tienes? A lo mejor te imaginas, es que soy de carácter fuerte, soy enojón, soy violento, o soy amoroso, o dime más o menos hacia qué área me puedo ir en temas de trabajo o cuál es mi habilidad. Tal vez es lo que te imaginas o la mayoría lo piensa. Pero saber tanto las enfermedades como en algún momento les hablaré del toque de Midas, cuál es la relación del dinero contigo, yo creo que sí son temas bastante interesantes y sobre todo que deben de ser considerados cuando se te están siendo comentados. ¿Qué tal? Cuéntame qué piensas de este tema, por supuesto. Me encantaría que me mandes tu escritura para que la podamos analizar. Y sobre todo veamos, ¿hay algún rasgo que te inquiete? ¿Qué escribes y te llama la atención que siempre lo repites? Eso es personalidad absoluta. Muchísimas gracias por acompañarme. Me encanta estar contigo. Escríbeme. Recuerda, estamos en Orbe. Escríbenos al teléfono 55 84 11 40 85 y por supuesto en @Yolanda Grapho Designer. Un gusto estar contigo. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Espacios con Identidad, un lugar donde lo más importante es tu esencia, no una tendencia.